Tutor y compañeros, por último, tenemos la presentación del punto número 3 que se divide en cuatro secciones, sería 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, cinco secciones. Es un diseño y simulación de moduladores digitales. Para este ítem debe tener en cuenta que todas las señales portadoras de una modulación digital deben ser señales senoidales. Es decir, no vamos a tener señales como lo vimos anteriormente, señales cuadráticas, en fin. Y la señal moduladora debe ser un generador de Bernoulli con frecuencia FM menor a 10 veces la frecuencia de la señal portadora, más lenta en la modulación que se esté simulando. Asimismo, la frecuencia de la señal moduladora debe ser 10 veces más lenta que la señal portadora. Ok. Primeramente, empleando el software que estamos manejando, vamos a simular por medio de los bloques de la modulación de la amplitud, en caso particular WK, con base en el esquema de la figura número 2, un esquema para guiarnos, tomar la frecuencia de la señal portadora. Aquí hay una variación de los valores que vamos a implementar. La señal moduladora debe ser tomada en un generador, como lo vamos a ver, con frecuencia de 5 veces menor a la señal portadora. Se debe visualizar al menos 4 cambios en la señal moduladora. Aquí la representación, el pantallazo como evidencia, vamos a tener en estos momentos la representación, tenemos la señal moduladora con Bernoulli, como lo pide la actividad, tenemos una señal portadora y tenemos dos osciloscopios, uno que nos va a mostrar el modulador WK y un osciloscopio que nos va a mostrar la señal representada por Bernoulli. Ok, arrancamos este diálogo, diagrama de bloques en Simulink. Tenemos aquí la frecuencia, vamos a arrancarla. Es una frecuencia, inicialmente es una frecuencia cuadrática, correcto, como lo podemos ver acá, es una frecuencia cuadrática. Recuerden que nos dicen que la señal debe ser una frecuencia senoidal, cuadrática, correcto. En cuanto al modulador OK. Vemos aquí la representación, esta representación del diagrama de bloques por medio de Simulink en MATLAB lo hicimos en base al diagrama que nos plantearon ahí. Y aquí tenemos una señal modulada, la misma señal cuadrática, pero con ya una señal modulada. Correcto, es una señal, no es precisamente senoidal, pero es una señal diferente, es una señal con alteraciones, no es cuadrática. Ok, tenemos aquí el punto número 3B. Aquí tenemos la representación. En base a esto hicimos el diagrama de bloques. Aquí el diagrama de bloques. El punto número B. 3B dice realizar la simulación del modulador OK con los mismos parámetros anteriores empleando la herramienta de LiveScript de MATLAB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar MATLAB para hacer prácticamente la misma simulación por medio del modulador OK. Entonces tenemos acá el punto número 3B. Se ajusta la resolución de la gráfica, es mucho mayor, eh, es de 1.000.000. La amplitud con el último dígito de la cédula, correcto. Frecuencia portadora de los dos últimos dígitos de la cédula. Recuerden que esto varía según el número de identificación, correcto. El porcentaje de pasa a la frecuencia, el porcentaje de definición de la amplitud, eh, tenemos la formulación como tal de esta modulación y por último el gráfico que nos muestra cómo se comporta esta señal. Tenemos la señal moduladora, una señal cuadrática, anteriormente también vimos que era una señal cuadrática inicialmente. Tenemos una señal portadora, es una señal ya con mayor frecuencia y una señal senoidal. Y tenemos la señal modulada OK, que también vimos que no era una señal totalmente senoidal, sino diferente. Esta señal es tanto cuadrática, tiene sus partes, es una señal senoidal, pero con cambios mediáticos, ¿correcto? Tenemos el punto 3C,
que nos dice diseña y simule mediante bloques de Simulink un modulador de amplitud ASK cuya señal modulada puede variar entre cualquiera de las cuatro amplitudes durante el tiempo de simulación dependiendo del estado del generador aleatorio. La señal mensaje debe ser aleatoria. Tome la frecuencia de la señal portadora como 50 por un valor que va a cambiar según número de identificación con amplitud y explique los resultados obtenidos. Las amplitudes de la señal modulada pueden cambiar entre los siguientes rangos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pantallazos eh, del código como tal y eh, del diagrama de bloques. Entonces nos vamos en búsqueda del punto número 3C, ¿correcto? Es este punto número 3C. Vamos a llamar de una vez el número 3C el diagrama para tenerlo ahí dispuesto para explicarlo en un momento. Vamos por acá a la pantalla. Entonces tenemos aquí el código, la resolución, tenemos los dígitos o la formulación que nos pide la rúbrica de actividades con la identificación, eh, la formulación para generar este diagrama de bloques, ¿sí? Y lo que nos pide allí es una señal diferente, es una modulación de amplitud ASK, ¿correcto? Cuya señal moduladora puede variar en cualquiera, ya va a variar aquí en el diagrama de bloques, ¿correcto? Podemos a correr este diagrama de bloques y podemos observar, vamos a ampliar este diagrama de bloques, vamos a observar que tenemos tres amplitudes, cuatro amplitudes. Vamos a manejar amplitud 105, amplitud 70, amplitud 35, amplitud 7. ¿Esto en qué varía? Vamos de menor a mayor. La amplitud varía eh, dependiendo de esto, tanto el número de identificación como la formulación que nos da aquí la rúbrica de actividades. Entonces, aquí lo que hacemos es activar, poner a correr primeramente el programa, sacamos un osciloscopio, tenemos debajo y podemos ver la intensidad de señal que nos está botando en estos momentos. ¿Sí? Es una señal que podemos modificar acá según nos indique la rúbrica. Tenemos un Bernoulli, sacamos una modulación ASK como nos indica la rúbrica. Y por diseñe y simule mediante bloques un modulador de frecuencia FSK. Es un diagrama de bloques muy similar al que acabamos de ver. Aquí lo vamos a ver. Tenemos el punto 3E. Entonces abrimos el diagrama de bloques, que es el que queremos ver en estos momentos. Es el mismo código, pero ahora lo que tenemos es un diagrama de bloques para una señal diferente. Una señal FSK. Entonces ponemos a correr el diagrama. Lo que nos muestra el osciloscopio es una señal senoidal, una señal diferente a la que mostramos anteriormente. Nos muestra las señales que nos solicita la rúbrica. Por último tenemos el punto E, diseña y simula mediante bloques, un modulador de fase PSK. Entonces tenemos ASK, FSK y PSK. Comparación de tres fases, tomar las fases de señales portadoras de modulación como fase de señal portadora 2 y fase de señal portadora 3. Lo que cambia es el ángulo con frecuencias de señales portadoras en ciertos grados Hertz con amplitud. Bueno, y lo que hace es describir, lo que nos describe la amplitud y la frecuencia con la que va a ir esta modulación. Datos que vamos a colocar acá, en que varían el número de identificación. Eh, Tenemos la amplitud de frecuencia de la portadora, la señal cuadrada, correcto. Ahí varía la frecuencia portadora.
tenemos el periodo de la señal, longitud del vector, fases de la señal portadora 90, 180 y 270 grados, que es lo que nos está pidiendo la rúbrica, eh, y la figura para, para obtener el gráfico en diagrama de bloques, ¿correcto? Bueno, acá pusimos a correr lo que es la señal cuadrada y la señal modulada PSK. Tenemos inicialmente, como las otras señales antes de modular, señales cuadráticas. Como se pueden dar cuenta, tenemos señales cuadráticas siempre al iniciar una señal cuadrática, una señal sin modular. Podemos observar las diferencias de las señales moduladas entre lo que es ASK, PSK y FSK. Esta es una señal que tiene intermediarios que llegan solamente hasta cero, ¿sí? No bajamos en un pico a pico de 2 a menos 2, sino que en ciertas líneas, en cierta frecuencia, tiene un comportamiento similar donde donde solamente hace un movimiento de 0 a 2 positivo. Y por último ya vamos eh, aquí el código de Simulink, diagrama de bloques, donde tenemos la señal PSK1, la señal PSK2 y PSK3. ¿En qué varían? Varían en el ángulo que nos están solicitando, que es un ángulo de 90, 180 y 270 grados. ¿Correcto? Entonces acá ponemos a correr este primer diagrama. Que ya salió, es esta primera onda senoidal, ¿sí? Una onda senoidal con bastante intensidad, una frecuencia bastante alta. Eh, Llamamos el 3, es una señal eh, ya un poco más intensa. Y la señal, ahí está la señal 1, la señal 2, y se intensifica en la señal número 3. Aquí podemos ver la diferencia entre las señales moduladas ASK, FSK y PSK. Muchas gracias.